Ok, hoy, como dijo la hermana, vamos a hablar de esa diferencia. De ahí, o sea, de ahí quiero arrancar, ¿no? Pero antes hablemos un poquito donde nos quedamos. El canon en tiempos de Jesús se manejaba ya por Jesús y los apóstoles. O sea, no es que había ya estructura del canon, pero el canon corto, que es el famoso canon judío, ya se manejaban sus divisiones, que las vimos en la clase anterior. Tres divisiones tenían el canon judío: la Torá, los Nevím y los escritos. Esa idea ya la tenía Jesús y los apóstoles, porque cuando ellos mencionan aquella expresión, ustedes tienen a Moisés, a los profetas y a los salmos. Salmos era el primer libro en la tercera parte del canon judío, o sea, en los escritos. Esa es la famosa división tripartita que hemos venido conversando con ustedes. Ahora, no solo estaban esas versiones, también estaban las copias arameas del texto hebreo. Recuerden que los judíos, cuando vienen del exilio babilónico, ellos adquieren el arameo en la diáspora, o sea, en la dispersión. El arameo era una lengua muy antigua, pero en la época del exilio era una lengua común usada comercialmente por los babilónicos y después por los medo-persas. Es la misma dinámica que se usa en el griego koiné del Nuevo Testamento, que era el idioma comercial de la época. El idioma común, el que popularmente, pero peyorativamente se utiliza como vulgar. Entonces el arameo lo adquieren los judíos en el exilio y eso es lo que hablan. Por eso hay copias en tiempos de Jesús de los famosos Targum. Los Targum son las famosas copias arameas de los textos del Antiguo Testamento, o sea, del hebreo, que también se encuentran en los descubrimientos del Mar Muerto. Pero no solo eso tenían los judíos, Jesús y los primeros cristianos, sino que ellos tenían acceso a tradiciones orales, como las interpretaciones y las traducciones de las lecturas de la ley, ¿ok? Que más adelante se le conoce como la Mishnah, los Targum y otros escritos muy famosos, la Menorá, perdón, el comentario de la Mishnah, que ahorita se me escapa el nombre, ¿cómo que se llamaba esta? Ya me voy a acordar, pero la Mishnah era uno, los Targum eran los escritos en hebreo, perdón, en arameo, copias del Antiguo Testamento, y había otro escrito, el Talmud también, pero estos más adelante se fijan por escritura. En tiempos de Jesús se manejaba la ley oral, las interpretaciones y las traducciones. Entonces, hay un par de versículos en el Nuevo Testamento que atestiguan que ya Jesús y los apóstoles manejan esta estructura. Ahora, hablando de la pregunta que hacía la hermana Proto y Deutero, a los 39 libros del Antiguo Testamento canónico, ya sea protestante o evangélico, y el canon judío, a los 39 libros o 24 ya escritos, hermanos, se les conoce como los protocanónicos, ¿ok? Los libros aceptados sin ningún tipo de controversia, pero no estaban fijos en un canon, solo estaban escritos, se usaban ya como libros aceptados por diferentes tradiciones, empezando primero por la judía y después por la cristiana. Cuando estos 39 libros o 24 en el canon corto se fijan en el año 89 o 79 después de Cristo, en un solo libro, en este caso las escrituras hebreas, ya ahí se convierten en canónicos, ya no se les llama protocanónicos. Y el término también es usado para referirse a la primera parte de un escrito.
Cuando ustedes estudien, por ejemplo, o ya estudiaron en algún momento el libro de Isaías, el libro de Isaías tiene tres partes y este es un ejemplo que les quiero colocar para que comprendan esta idea del proto. El libro de Isaías, a los capítulos del 1 al 40 se le conoce como el proto Isaías y del 41 en adelante el segundo Isaías o el trito Isaías. ¿Por qué? Porque esta primera parte fue, los capítulos 1 al 40 fueron los primeros escritos, época antes del exilio, mejor dicho. Entonces se le conoce como el proto Isaías. Proto quiere decir primero, antes, precedente o que le precede. Todos los libros entonces del Antiguo Testamento que hoy conocemos como libros inspirados, que pertenecen al canon, cuando no estaban en el canon, pero sí eran aceptados como libros inspirados por tradiciones distintas, entonces se les conoce como protocanon. Cuando ya están en un solo volumen o aceptados unánimemente los 24 o los 39, se le conoce como canónicos. A los libros que aparecen en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento que contiene 24 libros más, creo que 16 o 15 libros extra. A esos libros se les conoce como deuterocanónicos, pero no a todos, sino a los usados por la iglesia del siglo IV, cuando Jerónimo llama a estos libros deuterocanónicos. Y deuterocanónicos significa segundo canon. Ya tenemos tres conceptos: más apócrifo, más pseudoepígrafo. En resumidas cuentas, protocanónico es cuando no estaban definidos en un solo canon. Canónicos cuando ya están definidos en un canon. Deuterocanónicos a los libros extra que trae la Biblia griega del Antiguo Testamento. Apócrifos, libros ocultos. Y pseudoepígrafos, que les dije, escritura falsa. Comúnmente, comúnmente en el lenguaje evangélico, bueno, antes un anuncio. Necesito que alguien retuitee en el WhatsApp el link de acceso a esta clase. Gracias. Les decía, comúnmente en la jerga evangélica no hay distinción o no se distingue mucho decir apócrifo, pseudoepígrafo y deuterocanónico. O sea, estos tres conceptos los echamos en un mismo saco, Sandra, en un mismo saco. Pero en el lenguaje evangélico a nivel eclesial, ¿ok? No a nivel de academia, como la que estamos nosotros aquí. Bueno, volviendo a la presentación. Entonces recuerden, tenemos cinco conceptos distintos: protocanónico, canónico, deuterocanónico, apócrifo y pseudoepígrafo. ¿Cuáles son los deuterocanónicos? Ahí aparece una lista que son los libros, parte de los libros que aparecen en la traducción griega del Antiguo Testamento, pero, pero, permítame que hay gente que está entrando, pero no todos son usados por las versiones católicas, solamente 7: el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiástico, el libro de Baruch, el primer libro de Macabeos, el segundo libro de Macabeos. También en la versión
católica del Antiguo Testamento, o sea, en los deuterocanónicos aceptados por la iglesia, de los padres de la iglesia, aparecen añadiduras al libro de Esther, 2 capítulos creo que se le añaden, y añadiduras al libro de Daniel, creo que se le añaden también otros 2 capítulos, que vamos a ver eso. Pero esos no se le consideran libros, sino añadiduras. Todo eso forma el grupo de los deuterocanónicos. Repito, no son los canónicos de la Biblia hebrea, ni tampoco son los protocanónicos. El canon judío tiene 24 libros, el canon protestante 39, el canon católico 45, no 46, porque a ver, son 7, sí, son 46, perdón. Ahora, la Septuaginta no tiene 46, tiene más de 50, porque hay libros, que vamos a ver la lista, que los padres de la iglesia no los contabilizaron para el canon que hoy conocemos como canon católico, como libros canónicos, no los consideraron. Ahora, estas diferencias obviamente reflejan tradiciones interpretativas y autoridad, y el tema de la autoridad. Algunas iglesias orientales hoy en día sí aceptaron más de los 7 libros que tiene el canon católico. Claro, hay debates sobre el uso y sobre los libros no canónicos. Insisto, comúnmente se le llamó a los deuterocanónicos apócrifos, o sea, textos rechazados por tradición. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo existen libros apócrifos, solo que en el Nuevo Testamento no hay el debate de más libros añadidos al canon o a los 27. Por eso no hay un deuterocanónico para el Nuevo Testamento. Sí a toda la literatura extrabíblica que en algún momento utilizó la iglesia y se escribieron, pero los padres de la iglesia y los obispos de la iglesia no los contabilizaron y no los tomaron en cuenta y los rechazaron como libros canónicos. A toda esa gama de libros, como el epístola de, perdón, como el hecho de Pablo, el hecho de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Pablo, el libro de Judas, el de Tomás, los gnósticos, los de Egipto descubiertos. A todos esos libros les llaman apócrifos, pero eso ya sería otra lección, otra clase, otro tema. Dentro de la pseudoepigrafía aparece una categoría de libros que se le conoce como la apocalíptica judía, que las dos últimas clases nos vamos a concentrar en ello. Un cronograma de las fechas, digamos. Después de Cristo se conoce estas 3 fechas importantes. Aproximadamente el año 90, yo les dije 79, 89 en realidad, se define en una ciudad al sur de Judea, Hapnia, los 24 libros del Antiguo Testamento. Una asamblea rabínica discutió el canon hebreo, o sea, el canon corto. Así se le conoce es el canon corto. Se establece el Antiguo Testamento el 90. Todavía el cristianismo no lo establece porque ni siquiera ha establecido el Nuevo Testamento. Entonces, si los usa, o sea, fíjense bien, el cristianismo tuvo acceso a libros apócrifos del Antiguo Testamento, a libros apócrifos del Nuevo,
al Antiguo Testamento en hebreo, a los Targum, al griego del Antiguo Testamento y los escritos de los apóstoles, más la tradición apostólica. O sea que había mucha literatura, eh, permítanme, había mucha literatura usada por los cristianos. Ok, entonces el año 90 después de Cristo, se fija el Antiguo Testamento. Los 39 que nosotros conocemos, los 24 en el canon hebreo. Finales del siglo IV, el año 393 al 398, en el famoso concilio de Hipona y después en el de Cartago, los obispos de la iglesia, los padres de la iglesia de ese entonces, se reúnen en jornadas largas, duró 6 años, casi 5 años, ese concilio, porque se dividió en dos partes. Ahí se establece, hermano, el canon del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento para la iglesia. Solo que aquí el Antiguo Testamento ya incluye los deuterocanónicos. Y para la época de la Reforma, entre y a ver, sí, 1517 fue la Reforma, ¿se acuerdan? Y el Concilio de Trento en 1546 se establecen los dos cánones que hoy conocemos. Primero, la Reforma solo toma el Antiguo Testamento de Hapni, o sea, los 24 o 39. Y la Iglesia Católica en Trento, en otro concilio, retoma la idea del concilio de Cartago y se queda con el Antiguo Testamento más los deuterocanónicos. Entonces, a partir de 1546, la Iglesia Católica tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y la Iglesia Protestante 39. Aquí no tenemos la parte histórica, porque la iglesia griega, la iglesia oriental, antes inclusive de Cartago, 397, no solo tienen los deuterocanónicos, sino tienen otros libros que pertenecen a la pseudoepigrafía. Ok, entonces, vamos al vocabulario. ¿Cómo se manejan hoy algunas terminologías? Canónicos o protocanónicos, con respecto al Antiguo Testamento, estamos hablando de lo mismo, aceptados universalmente desde la comunidad de fe a cuando esta nació. O sea, desde el principio fueron aceptados. La diferencia entre proto y canónicos, ya les dije, es que proto es cuando no estaban todavía clasificados en un canon, cuando no eran canónicos, sino libros utilizados y reconocidos por la comunidad en general como divinamente inspirados. ¿Ok? Entonces, canónico es eso y proto. Pero hoy se maneja lo mismo. O sea, ya se entiende que cuando usted habla de canónico y protocanónico, se está refiriendo a los libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, o sea, a los 39. Pero no confundirlo con esto. Desde el punto de vista evangélico protestante, a los deuterocanónicos nunca se les llamó deuterocanónicos, sino apócrifos. Ya fue usada esta terminología por Jerónimo, porque él les llamaba así a los que rechazó de la Septuaginta, con los que se quedó no, deuterocanónicos. Entonces, los deuterocanónicos en la comunidad científica, ¿verdad? Se le conoce a los 7 libros aceptados
por el Concilio de Cartago y de Hipona que Jerónimo propuso para el Antiguo Testamento, tomados de la Septuaginta. Pero también, insisto, se le llama apócrifos, pero por el lado protestante, no por el lado católico. Y vamos a la otra palabra. En líneas generales, a todo libro no canónico, incluyendo los deuterocanónicos, repito lo que voy a decir, a todo libro canónico y más deuterocanónico que no está dentro de esa categoría, se le conoce como apócrifos. Pero dentro de los apócrifos hay una especie de subcategoría, la vamos a llamar así, que es la pseudoepigrafía, porque realmente todos estos libros sufrieron de pseudoepigrafía. Textos falsamente atribuidos a autores bíblicos, no reconocidos como divinamente inspirados por la tradición. Entonces, espero que esto no genere confusión, pero ustedes tienen que tener claro. Todavía no hemos visto las listas, ya las vamos a ver. Bueno, ya hablamos de protocanónicos, de canónicos, apócrifos, pseudoepígrafos. Hay una categoría que se llama libros gnósticos, pero esa categoría es más para el Nuevo Testamento. También que gnóstico significa oculto también, parecido a los apócrifos. Pero esta categoría se le llama gnóstico por sus autores que profesaban el gnosticismo del siglo I, II, III en adelante. Solo que para el Antiguo Testamento no entra esta categoría. Bueno, ya rato está entrando lobo, sale, entra, sale, no sé qué le pasa. Bien, vamos a las listas para hacer una pausa después de preguntas y respuestas. Ya mencioné esta lista, pero insisto, las versiones católicas del Antiguo Testamento contienen 7 libros que trae la Septuaginta, pero San Jerónimo no utiliza todos los de la Septuaginta, porque el resto le llama apócrifos, y a estos 7 los declara Hipona, el concilio de Hipona y el de Cartago como inspirados, por eso se le conoce como segundo canon, deuterocanónico. 7 libros: Judith, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, 1 y 2 de Macabeo, más las añadiduras a Esther y a Daniel. ¿Ok? La añadidura a Esther se llama Oraciones y Narraciones en griego, y la añadidura a Daniel se le conoce como la Oración de Azarías, el Cántico de los Tres Jóvenes, Bel y el Dragón y Susana. Pero esas son secciones que aparecen ahí. Ok. La Septuaginta trae otros libros. Tercero de Esdras, cuarto de Esdras, la oración de Manasés, tercera de Macabeos, cuarta de Macabeos, Salmos de Salomón, Odas y el Salmo 151. Estos libros son los llamados apócrifos, pero también entran en la categoría de pseudoepígrafos porque sufren de pseudoepigrafía. ¿Ok? Sufren de pseudoepigrafía. Vayan capturando esta lista. Repito, aquí tenemos 7, aquí tenemos 8, aquí tenemos otra lista. Ya estos son propiamente pseudoepígrafos, pero también pueden llamarles apócrifos. Apócrifos puede ser porque no están en el canon, y pseudoepigrafía porque son de dudosa reputación. ¿A qué me refiero? A, a esta definición. ¿Ve? Textos falsamente atribuidos. A eso me refiero. Ahí la parte de abajo. Regreso entonces. Tenemos aquí pseudoepigrafías, los más conocidos.
Testamento de Abraham, Salmos de Salomón, los oráculos sibelinos, la ascensión de Isaías, la asunción de Moisés, el Apocalipsis de Moisés, que también se le conoce como vida de Adán y Eva, que yo les mandé al principio del curso, antes de que lo abriéramos, un dato curioso ahí y les hice una pregunta. Apocalipsis de Abraham, el testamento de los 12 patriarcas, el libro primero de Enoch, que es el más famoso de todos, el libro de los jubileos, que también entra en esa categoría de famosos, pero el primer lugar de los famosos es Enoch. Hasta películas se han hecho. El testamento de Moisés, el testamento de Job, la carta de Aristeas, el martirio de Isaías, ahí donde aparece, no, no, es en otro libro. El libro de la variante de Adán y Eva, el libro de los gigantes, el Apocalipsis de Baruch, que se le conoce como el segundo de Baruch, porque hay un libro que se llama Baruch, que este es deuterocanónico. Tercero de Baruch, cuarta de Baruch, los secretos de Enoch, que sería el segundo de Enoch. Y dentro de esos 20 más 8 más 7 hay otros, porque aquí no aparece, por ejemplo, José y Asenat, que es otro libro apócrifo de pseudoepígrafo. Ese lo podemos contar aquí en esta lista, José y Asenat o Asenet. Ahora, de esos libros pseudoepígrafos, aparece un grupo por el género literario que son los apocalípticos, que pertenecen a la literatura judía apocalíptica. Primero de Enoch, segundo de Enoch, cuarto de Esdras, el segundo de Baruch, el tercero de Baruch, el Apocalipsis de Abraham, la ascensión de Isaías, el libro de los gigantes, los oráculos sibelinos, el testamento de los 12 patriarcas, más todos estos 17 son libros pseudoepígrafos cuyo género literario pertenece a la apocalíptica judía. ¿Ok? A la apocalíptica judía. Entonces, si ustedes suman, son un montón, son más, casi 100, porque hay unos que no están aquí contemplados. Apocalipsis de Sadrach, de Esdras, Zorobabel, el siriaco de Daniel, el griego de Daniel, el Apocalipsis de Daniel, que es otro libro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense bien, entonces que hay una gama de libros usados por muchas personas, usados por los judíos previo a la época de Cristo, usados por los apóstoles, sobre todo el género literario apocalíptico, usado por los que escribieron los apócrifos del Nuevo Testamento, que algunos apócrifos del Antiguo son paralelos, porque entre el 200 antes y el 200 después se escribieron todos estos. Entonces, hay una lista enorme de escritos en griego, algunos en arameo, unos en hebreo, otros en siriaco, otros en armenio, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ok, preguntas, comentarios. Hermano Daniel, ¿cuál es el armenio? El armenio es el que hablan en Armenia. La región de Armenia, que todavía existe, por cierto, es una región entre el Cáucaso y el Mar Negro, donde la tradición dice que algunos de los apóstoles fueron a predicar ahí. Esos apóstoles que no se mencionan en Hechos, una de las primeras, las iglesias más antiguas orientales son en Armenia. De hecho, existe hoy la iglesia armenia, que es cristiana, pero no es ni católica romana ni es protestante. O sea, es un idioma muy antiguo que se hablaba en esa región y que algunos libros se escribieron en armenio.
Claro, el armenio del siglo I antes de Jesús no es el mismo del siglo XXI, ¿verdad? Después de Jesús. Pero es una región muy antigua, que según la tradición, algunos apóstoles fueron a evangelizar ahí después de la ascensión de Jesús. Lee, cuando el apóstol Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, bueno, en esa época que Pablo dice eso, no estaba el Nuevo Testamento definido. ¿A qué escritura se refería? Si seguimos la tradición y el plan divino, tendría que haber sido la versión tripartita del Antiguo Testamento. Tendría que él referirse sobre todo a la Torá, porque para efectos morales, para efectos de pecado, de hablar del pecado, para efectos de hablar de Dios, tendría que ser el Pentateuco, porque los profetas, tanto antiguos como posteriores, tienen que ver más con la moral de Israel y el pecado de violar el pacto. Y el Nuevo Testamento no se refiere mucho a eso, de que es violar el pacto, porque habla de un nuevo pacto. Pablo seguramente, no es que estoy convencido, pero, o sea, 100%, a eso me refiero, seguramente tuvo que haberse referido a la Torá oral, porque no todos tenían acceso a la Torá escrita en ese entonces. A eso se refiere, porque como usted bien dijo, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Karen, Sí, buenas noches, bendiciones, hermano Daniel y compañeros. En este sentido, con los libros de deuterocanónicos, hay divisiones, entonces, como el canon cristiano, que tiene la Biblia está con sus divisiones de la ley, profetas, históricos, apocalípticos. Entonces, si es así, ¿cuántas divisiones tendría y qué divisiones son esas? Como para decir, a buscarlos por sus divisiones respectivas, no sé. no, los apócrifos, bueno, primero, aclaramos, los deuterocanónicos están en la versión de San Jerónimo del siglo IV, lo que hoy tienen los católicos. Me voy a referir a eso primero, hermana Karen. Algunas versiones católicas los contemplan al final de los 39 libros. Otras versiones católicas ya los colocan como la clasificación tradicional que se hace de la Biblia por categorías, por género. Sabiduría y eclesiástico van en los poéticos. Macabeos 1 y 2 van en los históricos, al final. Tobías, Judith y Baruch van en los profetas. Entonces, así aparecen en algunas Biblias católicas. En otras versiones católicas, al final del canon. Para el año 1825, Sociedad Bíblica Británica, que es protestante, todavía tenía en la versión Reina Valera y en la versión del rey Jacobo, que es la famosa King James que usan los gringos, era igual a la versión católica, que al final del Antiguo Testamento aparece titulado Deuterocanónico. Pero por efectos comerciales y de política, Sociedad Bíblica Británica lanza una versión protestante del canon católico conocida como Dios habla hoy. Dios habla hoy es una Biblia que distribuyen los protestantes. Ok, entonces
Recapitulando, los que usted va a encontrar son los 7 deuterocanónicos en las versiones católicas clasificadas. El resto que le llamo pseudoepígrafos y apócrifos o apocalípticos, si quiere, no están en ningún otro canon. Son libros sueltos, como el libro de Harry Potter o la novela de Corín Tellado. O sea, son libros que ahí están en la tradición, que fueron utilizados, sí, pero nunca fueron canonizados. Ahora, esos casi 100 y pico de libros sí tienen género literario. Entonces usted los podría clasificar, usted, yo y los demás, por género literario. Históricos, poéticos, apocalípticos, didácticos, morales, sabiduría. Así se pueden clasificar. Toda esta lista que usted vio ahí, que les mostré, se pueden clasificar por género literario. El Salmo 151 es un salmo de línea poética, pero tercera de Baruch es apocalíptico. Pero insisto, no están clasificados en una Biblia X o Y, Z, no. Son libros que fueron redactados, circulaban en la época de Jesús, circulaban en la época de los apóstoles, y hay versiones hoy en inglés, español y los idiomas modernos que se han traducido porque se han encontrado tradiciones escritas de esos idiomas, perdón, de esos libros con los idiomas en que se escribieron. Armenio, arameo, hebreo, griego, en su mayoría. O copto, que se hablaba en el sur de Egipto. Pero no están en un canon, Karen. No es que están en una Biblia X o Y, no. Esos libros son de dominio público. El canon es específicamente los 7 libros aquellos y las adiciones a Daniel y a Esther. El canon que quedó establecido en Trento. Correcto. Entonces, Okay. Serían los deuterocanónicos. cuando usted se refiere a los deuterocanónicos, son los Ujú. 7 libros que aparecen en la versión católica a partir de Trento, pongamos, para no confundirnos tanto, que es después de la Reforma. ¿Ok? Pero San Jerónimo, en el siglo IV, ya los había usado. Pero la Septuaginta no trae 7, trae más, trae como 15. Pero hay unos que no fueron aceptados. Hermano Andrés, adelante. Hermano Daniel, pero la Biblia que usan los católicos solo tienen esas 7, ¿verdad? Los católicos romanos sí, los católicos ortodoxos tienen a Las Enoch, otras. a Baruch, Ajá. ¿Tienen más? tienen más. O por lo menos los usan en la liturgia separados de las Biblias que contienen 70 y pico de libros. Ok. Bien, Andrés, adelante. ¿Qué pasó? Se frizó. No, es que no lo escucho, tiene apagado el micrófono. Bueno, ¿alguien más? Hermano, Adelante, fíjese que yo tengo una pregunta. Yo dígame. tengo una Biblia católica latinoamericana que me la prestaron, Sí, pero fíjese que aquí está en el índice general, dice los libros deuterocanónicos, está Tobías, Judith, Barut, Sabiduría, Siracis y los Salmos. ajá, Y en el Antiguo Testamento está el listado y ahí donde aparecen los macabeos. ajá. Sí, entonces, pero en los deuterocanónicos que hemos estado o que usted nos ha estado enseñando, no están incluidos los salmos. ¿Cómo es eso? A ver, es que quiero entenderle qué me quiere preguntar. Mire, mi pregunta es que en esta Biblia latinoamericana católica, Ajá, eh,
los libros deuterocanónicos aparece Tobías, Judith, Ajá. Baruch, Sabiduría, Sirácides y los Salmos. Porque esos libros en esa versión aparecen en los escritos. Y le voy a explicar por qué. Mire, es bien, no es que es complejo. Ustedes saben que en el lado protestante hay varias versiones de la Biblia, ¿verdad? Y supongo que ustedes tienen varias versiones de la Biblia. Reina Valera 60, Reina Valera 95, NBI, lenguaje actual, nueva traducción viviente. ¿Entienden que hay varias versiones de la Biblia en protestante? ¿Entienden eso? Bueno, como no todos los miro porque tienen apagada la cámara, entonces no sé si están levantando la mano o moviendo la cabeza. Pero hay varias versiones de la Biblia del lado protestante. Desde el lado católico también, Ernestina. Al menos está Dios habla hoy, latinoamericano, la Biblia de nuestro pueblo, la Jerusalén, que son las más famosas católicas. Y en todas, el canon, el índice, está diferente. Está diferente, pero contienen los mismos 76 libros. Solo que algunos la dividen de esta manera. La Biblia que ustedes tienen en su casa y la cual usa para predicar, tiene Pentateuco, históricos, poetas y profetas, ¿cierto o no? ¿Así tiene su Biblia que usa? Bien, Oh, así usa. sí. En el lado católico hay Biblias que no lo clasifican así, sino que toman ley, profetas y escritos. O sea, son medio atravesados porque agarran la estructura del canon judío, pero no solo tienen 39, tienen 46, porque le agregan los deuterocanónicos. Entonces, Ernestina posiblemente está en tres partes, Ajá. el canon de la latinoamericana. Como no la tengo a la mano, pero si ustedes van a la Jerusalén, el índice es distinto. Ok. Si van a la Dios habla hoy, aparecen al final los 7, juntos. Entonces les voy a dejar una tareita. Busquen la Dios habla hoy, la latinoamericana, la Biblia de nuestro pueblo y la Jerusalén, y fíjense cómo está estructurado el canon del Antiguo Testamento en esas 4 versiones. Gran tarea. Sí, sí, no, es que solo tienen que buscar una Biblia, tomanle una captura y hacen la comparativa. Pero Entonces, en esas 4 van a encontrar solo 39 más 7. Pero si se van a la Septuaginta, que está en griego, van a encontrar 15 libros más. Ahora, los pseudoepígrafos y el resto de apócrifos que no están en las Biblias católicas, salvo algunos libros en el canon de la Biblia ortodoxa, el resto no son considerados canónicos, por lo tanto no deben de estar en ninguna otra colección, ni llamarse canónicos, ni protocanónicos, ni deuterocanónicos. Se llaman apócrifos o pseudoepígrafos. pero, Hay categorías, sí hay categorías. Apocalíptica, poesía, narrativa y ético-moral. pero estos libros sí entraban en un debate o no. Sí entraron en debate, Ok, pero no fueron considerados. perfecto. Lo que Sí. pasa que, a ver, hay libros apócrifos que fueron escritos después del siglo I de nuestra era común, fíjense, allá por el año 120, 160.
Entonces no pudieron entrar en discusión porque no habían sido escritos. Pero hay otros libros, sí, escritos el año 70 antes de Jesús o el año 100 antes de Jesús, que posiblemente sí entraron en discusión en ese famoso concilio del año 90. Pero no todos entraron en discusión porque algunos no estaban escritos. Es que la pseudoepigrafía toma, hermanos, un rango de casi 500 años. Aproximadamente entre, si tomamos en cuenta la fecha de redacción de la traducción de la Septuaginta, año 280 hasta el año 200 después de Jesús. Entonces estamos hablando de un rango bien extenso, casi 500 años. Y ahí se escribió un montón de cosas. Bien, hoy sí, Samuel, no sé si tienes lista su pregunta porque estaba levantando la mano. Adelante. Bueno, yo estaba preguntando sobre la del pastor Emas y la carta de Clemente a los Corintios. Y también quería dar mi opinión de que libros del Antiguo Testamento mencionan a autores del Nuevo Testamento, mencionan a los libros apócrifos, hermano. Sí, Como Judas menciona. Judas y Pedro utilizan la Asunción de Moisés y el libro de Enoc, que son pseudoepígrafos Así es. y son de carácter apocalíptico. Por eso que cuando uno lee Judas y Pedro queda así como en el aire porque hace unas referencias ahí que se están peleando por el cuerpo de Moisés y queda uno como cuando no entiende Claro, a esa parte del libro de Judas yo creo que la segunda de Pedro también. sí, cuando uno lee ese pasaje, sobre todo el pasaje, porque no hay mucho, uno queda así. ¿Y dónde aparece que el diablo estaba peleando con el ángel, el cadáver de Moisés? ¿Dónde aparece eso? Entonces usted se va al Pentateuco y ahí no aparece eso. Uh-huh. Entonces uno se da cuenta que hay otras tradiciones, como la tradición de los libros pseudoepígrafos o apócrifos. Bien. ¿Y por qué los mencionan entonces? Ok. Aquí viene, hermana Ana, lo que se llama, lo que usamos hoy para referenciar datos. Usted escribe, pero usted escribe bajo un contexto. Usted necesita referencias. Usted respalda sus referencias con otros escritos. No es que había una ley para los que escribieron el Nuevo Testamento que tenían que escribir solo utilizando el Antiguo Testamento. Eso no existe, ¿verdad? O sea, no hay esa ley. Tampoco que no podían usar su contexto inmediato, lo que está sucediendo. Entonces uno escribe, cuando uno empieza a escribir, uno necesita fuentes, Anita. Fuentes que respaldan su tesis, sus hipótesis, su escrito. Entonces Judas, para respaldar lo que está escribiendo, utiliza la pseudoepigrafía. Lo mismo que hace Juan, pero Juan lo hace discretamente. Porque Juan dice que subió al tercer cielo. Pero ¿de dónde toma eso Juan? Del tercero de Baruch, cuando Baruch sube hasta el quinto cielo. En la pseudoepigrafía aparece eso. Entonces, es una referencia que se utiliza y es válido. Es válido la referencia. Porque tampoco es que le da importancia a la referencia. O sea que eran libros importantes, pero no sumamente importantes, y por eso no los escribieron en el canon, pero sí tienen su historia que era real. Insisto, es literatura. Ajá. Por ejemplo, Pablo
Pablo no es que usa su contexto, usa su educación griega, su modo de escribir. Por ejemplo, ¿de dónde toma él la idea de escribir por cartas? De la tradición griega, porque en la tradición griega, en la cultura helenista, se escribía por cartas. Entonces, él escribe, eso es un medio que aparece ahí. Utiliza en algún momento hasta lenguaje medio gnóstico allá en Colosenses, en Efesios. No hay una referencia clara, pero él utiliza, dice, principado y potestad. ¿Y de dónde lo saca Pablo, principado y potestades? De el concepto gnóstico de principados y potestades, de la filosofía griega. Entonces, es recurso literario, fuentes que respaldan su escrito, pero no es que abundan tampoco en el Nuevo Testamento. Lo que sí abunda en el Nuevo Testamento son las referencias al Antiguo, que también son fuentes. ¿Cuántas citas del Antiguo Testamento hay en el Nuevo? Váyanse a la estadística y ya van a ver un montón de citas. Algunas parafraseadas, otras textuales, pero es un recurso que utiliza el escritor bíblico para sostener su argumentación, pero no tenía amarrada la mano para usar otra fuente que no fueran los cánones. Y eso es lo que quiero expresarles a ustedes. Por eso Judas tiene la libertad de usar la pseudoepigrafía. Pero más que ponerle atención a la pseudoepigrafía, lo que Judas es sostener su argumento de los falsos maestros y de la apostasía ahí que aparece en esos libros. Perdón, sí, en Judas y en Segunda de Pedro. A ver, Bueno, pues, es que, hermano Dani, es que segunda de Pedro y Judas parece que es la misma, ¿verdad? Se parecen bastante. hay posiblemente uno usó del otro. Y es más probable que Judas haya utilizado a Pedro para su escrito, porque casi se repite todo Judas en Pedro, y Pedro es más extenso. Aunque hay otro argumento. El escrito más corto es el primero. Es una regla de la literatura. O sea, yo pongo a Andrés y a Lionel a escribir. Andrés escribe primero sobre el pecado y Lionel reescribe sobre el pecado. Va a tomar a Andrés de fuente y el escrito de Lionel va a ser más largo que el de Andrés, seguro. Entonces esa es la lógica en la literatura. Judas escribe primero y Pedro toma de Judas. Porque casi todo Judas está en Segunda de Pedro. Otra vez, Karen. Bueno, con los mismos estoy hablando y ni modo, con los mismos me quedo. Es que en la lectura 3 creo, leí de que, no sé si está entre los deuterocanónicos que presentan errores históricos, errores Acra, acro- anacronismo. anacrónicos. Ajá, Anacronismo. entonces si esos están dentro de los deuterocanónicos porque fueron considerados como parte del canon en Trento, si presentaban errores históricos. O son de los libros, Ah, o hablaba de los libros de literatura que estaban así. no, donde se refiere al anacronismo, Karen, son los apócrifos, pues, los pseudoepígrafos. Ahí es donde hay más anacronismo. Anacronismo significa error en la historia. Por ejemplo, ¿por qué el Apocalipsis de Abraham es anacrónico? Porque el Apocalipsis de Abraham se escribe 100 años antes de Jesús y el relato bíblico por lo menos establece que la historia de Abraham ocurre 15 siglos 1000 años antes, antes. 1500, 1000, entonces eso es anacronismo, ¿verdad, Karen? Por ejemplo, alguien escribe sobre Sandra Pinto, perdón, alguien escribe dentro de 100 años y
escribe una historia de una mujer abnegada, luchadora, emprendedora, y le pone Sandra Pinto. Aparte de pseudoepígrafo, que sufre pseudoepigrafía, es anacrónico. ¿Por qué? Porque Sandra Pinto no vivió en el año 2100, vivió en el año 2025. Entonces eso es anacronismo, es lo que quiere decir Karen. Sí, es que Y en Judith, los deuterocanónicos no todos sufren de anacronismo. Si hay ejemplos como Tobías, como Judith, que sufren de anacronismo, pero no fue un argumento válido ni para San Jerónimo ni para Trento, porque pasa por otra cosa. Tiene que ver que hay algunas doctrinas sostenidas en esos libros. sí, es que en Judith dice de que el rey, Se habla de un rey asirio. ajá, que era Nabucodonosor, era sirio cuando Ajá, era Babilonia. y la época siria es mucho Entonces, antes nada a que la ver. Babilonia. No, sí, es anacrónico. Hermano Dani, pero es también de la Pero, por pseudonimia, ejemplo, que los autores estaban acostumbrados a utilizar nombres de héroes bíblicos, ¿no? De Moisés, de esa es la, Abraham, pero eso. esa es la pseudoepigrafía. Que, por Ajá. ejemplo, Mm. Judith, lo que dice Karen, sufre de anacronismo la historia, pero no significa que los personajes no hayan existido. Ahora, Macabeos, por lo menos el primero, no hay ni evidencia por qué no tiene que pertenecer al canon. Entonces aquí viene el otro lado, Porque son históricos. aquí viene el otro lado, que los judíos establecen prioridades. El idioma básico, hebreo, la lengua de Dios. Dos, Sí, este no era un canonismo. dos, Mm. tiene que haber sido reconocido por la comunidad de creyentes a través de los siglos después de haberse escrito. Tres, tiene que haber sido escrito por un profeta. Entonces, los protocanónicos se escriben antes que aparezcan los deuterocanónicos. Y aunque fue hasta el año 90 que se fijan, los deuterocanónicos ya estaban escritos en griego, la lengua pagana por el judaísmo. Entonces hay muchos elementos a considerar. ¿Por qué estos libros? Ahora, la iglesia no tiene problemas con eso. Entonces viene el siglo de Cartago y, ok, estos son útiles para sostener nuestra doctrina, nuestras creencias, nuestra liturgia, nuestra práctica. Recuerden, y yo no sé si se acuerdan de cosmovisión ustedes o de filosofía cristiana, pero el catolicismo es eclesiocéntrico. Por lo tanto, estos libros deuterocanónicos ayudan a sostener la cosmovisión católica de que el centro de todo es la iglesia. Y entonces Trento lo fija. Por eso es clave. Es una razón política dentro de la iglesia católica. Ayuda bastante a la liturgia, los deuterocanónicos. Entonces se establecen estos siete. Pero si a mí me preguntan, yo creo que el protestantismo tuvo razón al desecharlo. Andes sí tengo mis reservas en Primera Macabeos. Yo creo que tuvo que haber estado, pero por algo Por fue. ejemplo, Santiago, ¿verdad? Fue un libro muy debatido, pudo haber sido apócrifo. Igual que Apocalipsis. Apocalipsis, Judas, Segunda de Pedro, Santiago casi no entran al canon.
No entran al canon protestante, casi se quedan. Pero en Cantares. Cantares casi se queda en el 90. Esther casi se queda en el año 90. Daniel casi se queda. Lo que pasa es que Daniel, por eso es que no es considerado profeta, fíjense. Porque Daniel tiene un problema histórico en el sentido de que Daniel no sigue la línea de los profetas. O sea, Daniel cuenta varias historias entre el capítulo 1 y 7 sobre la vida de él en Babilonia. Y después su género cambia, es apocalíptico. Pero Daniel no presenta una línea, es como un hilo conductual. Cuando ustedes estudian los profetas se dan cuenta que hay un hilo conductual. Denuncia de pecado, anuncio de la violación al pacto, arrepentimiento, restauración. Y el pecado tiene dos líneas. Prostitución religiosa, viola el pacto, injusticia social, viola el pacto. Entonces ese hilo conductual no lo tiene Daniel. O sea, ahí no aparece nada en relación a la violación del pacto, como en la segunda parte de Zacarías. Entonces los judíos no contemplan a Daniel como profeta, sino más bien un relato histórico que se da en el periodo del exilio babilónico. Bien, voy a seguir porque tengo mucho. Yo creo que no termino. Pero, bueno, está claro, hermanos. Quiero que les quede claro. Ya saben cuáles son los protocanónicos, ¿verdad? Entonces, si yo les hiciera un quiz, ya saben cuáles son los protocanónicos. Ya saben cuáles son los canónicos. Ya saben cuáles son los deuterocanónicos. Y en qué versiones de la Biblia aparece. Ya saben que hay una versión griega del Antiguo Testamento que trae 15 libros más. Ya saben que son los apócrifos y ya saben que son los pseudoepígrafos. Ok, eso sí está claro, ¿verdad, hermano? Háganme la señal de la victoria o la manadita o los dos deditos levantados para yo saber que eso sí está claro. Ok, recuerden revisar el canon de estas cuatro versiones que les dije para ver cómo clasifican los católicos el Antiguo Testamento. Repito las cuatro versiones que quiero que investiguen. Jerusalén, la Biblia de nuestro pueblo, latinoamericana y Dios habla hoy. Revisen el índice, cómo aparece el Antiguo Testamento, cómo clasifica el Antiguo Testamento, qué estructura. Hermano, ¿la Biblia del pueblo es la misma Biblia del peregrino o es diferente o es otra? Esa es otra. La Biblia de nuestro Es pueblo, otra. la Biblia de nuestro pueblo es la que regalan a los estudiantes de la Universidad Católica. Ajá. Todas esas son Es católicas. diferente a la de Choquel entonces. La de Choqueles, Es la la de, misma del peregrino, hermano. la de Choqueles es la Biblia de nuestro pueblo, sí. Lo que pasa es que yo la conozco como la Biblia de nuestro pueblo. La de Choquel, Pero es la misma, ¿verdad? La de Choquel, ¿verdad? sí. Son Ok. cuatro versiones católicas, Estrada. Cuatro versiones. Entonces quiero que vayan a esas versiones y revisen el índice, a ver cómo aparece el Antiguo Testamento. Hermano, disculpen, buenas noches. Jerusalén, Biblia del pueblo, Dios habla hoy, me dijo. No, la Biblia de nuestro pueblo, De nuestro pueblo y las de otras dos. Alonso Choquel. Ujú. Y las otras dos, hermano, disculpe. La Dios habla hoy Ujú. y la latinoamericana. Latinoamericana, excelente, gracias. Listo. Bueno, entonces queda claro, y ya más o menos ustedes vieron qué montón de libros hay en la pseudoepigrafía, ¿ok? Hay un montón de libros que hablan en su mayoría de acontecimientos catastróficos
porque muchos están escritos en lenguaje apocalíptico. 28:19. Es de Ok, Cheques. bien, gracias. Hoy sí, seguimos con la presentación, hermanos. Quiero avanzar. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, la Septuaginta, traducción griega entre el siglo III antes de Cristo y el siglo I, algunos dicen. Existe una gran confusión en el ámbito protestante sobre esta Biblia y sus libros. Sí, por lo mismo que estamos hablando. La Septuaginta toma otros libros que ni siquiera el canon católico le adjudica literatura canónica a estos libros. Entonces, esta Biblia fue utilizada por escritores del Nuevo Testamento, pero no significa que utilizaron todos los libros. Ahora, aquí está, hermano, los 6 libros que aparecen en la Septuaginta, pero no están en el canon católico. Repito, ¿se acuerdan del canon católico? Son Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, primero de Macabeos, segundo de Macabeos. 7. Pero la Septuaginta, después de traducir los 39 libros del Antiguo Testamento, le agrega 13 libros más, 13 o 14. 7 en el canon católico que sí los dejó Jerónimo y Trento, pero la Septuaginta tiene estos, miren. Tercero de Esdras, que también se llama primero de Esdras. Cuarto de Esdras, que también se llama segundo de Esdras. 3 de Macabeos. Cuarta de Macabeos. La oración de Manasés. Los salmos de Salomón. Al menos estos 6 libros aparecen en la Septuaginta. Entonces la Septuaginta tiene aproximadamente 14 libros más si contamos las añadiduras. En el caso del tercero de Esdras, es un relato alternativo a Crónicas, a Esdras y Nehemías, aceptado en la Vulgata como apéndice, pero no es canónico. ¿Ok? Cuarto de Esdras, también en la Vulgata aparece como apéndice, pero no es canónico. Tercero de Macabeos nunca fue considerado canónico, ni por Jerónimo ni por los católicos. Cuarta de Macabeos, que es un discurso filosófico sobre la razón y el martirio, aparece en otras colecciones. La oración de Manasés, presente en algunos manuscritos de la Septuaginta y en apéndices de las Vulgata, atribuida al rey Manasés en tiempos de Judá, pero el rey Manasés es allá por el año 650 antes de Jesús. Y los salmos de Salomón. Entonces estos 6 aparecen en la Septuaginta, en la Vulgata, algunos como apéndices, pero no en el canon católico después de Trento. Ok, ¿qué es la literatura apócrifa? Tengo un micrófono ahí alto. ¿Quién es? ¿Me ayuda ahí? ¿Qué es la literatura apócrifa? Es una literatura de libros de obra judía escritas entre el 200 antes de Cristo y el 200 después. Fueron consideradas literatura o escritos inspirados por el pueblo judío en su tiempo, pero cuando hablo de inspirados es para su propia historia. Estas obras fueron atribuidas a personajes del Antiguo Testamento, pero muchas son de carácter anónimo, porque esa es pseudoepigrafía, usaban seudónimos. Testamento de Abraham, por ejemplo, o el de Job. El arte de atribuir textos a personajes de gran importancia no era exclusivo de Israel. Se practicaba ya desde la época de Egipto para acá.
incluyendo también la época greco-latina, o sea, el helenismo griego, romano. Aproximadamente 100 escritos apócrifos o pseudoepígrafos judíos. En la Edad Media se enlistaron al menos 25, ya sea deuterocanónicos o en el apéndice de la Vulgata. Al final se consideran 14 apócrifos judíos, que es otros libros que aparecen por ahí, ¿verdad? Fuera de los 70, o sea, fuera de la Septuaginta. Es que abundan estos libros. Hay dificultad en la clasificación, sí. ¿Por qué? Conceptos variables, hay confusión en la idea de pseudoepigrafía y canónico o apócrifo. Según los especialistas, lo que dificulta establecer es las normas de clasificar a los libros apócrifos. Por eso se engloba decirles en una sola palabra, libros apócrifos. Así no nos perdemos. Ya no hay confusión tanto en la clasificación o el género literario. Ahora, estos apócrifos sufren de pseudonomía o pseudoepigrafía. ¿Por qué? Porque son escritos de falsa o de dudosa reputación en el sentido de su autoría. Múltiples géneros. Este grupo de libros o esta gran gama de libros que no son canónicos para nosotros contienen diversos géneros literarios. Su esquema y su estructura varía. Las nuevas versiones de hoy ni siquiera hay algunos que están completas. Charles Ward establece una clasificación de la apócrifa. Es un autor bíblico y norteamericano inglés que dice en su título La pseudoepigrafía en la época moderna. Él habla, por ejemplo, de la apócrifa o la pseudoepigrafía tienen un origen judío, o sea, es incluyendo judeo-cristiana. Nace la apócrifa o la pseudoepigrafía en un periodo de 400 años. Ellos mismos se consideran una obra inspirada, por eso se le conoce también como autopercepción. Hay alguna pseudoepigrafía, poca pero la hay, para referirse al contenido del Antiguo Testamento, porque mucha de la pseudoepigrafía, en el caso del Antiguo Testamento, obviamente, y la lógica es que hablen de algunos elementos de los libros canónicos del Antiguo Testamento. Su atribución generalmente es a personajes del Antiguo Testamento, la pseudoepigrafía. Si la podríamos catalogar por géneros literarios, al menos encontramos cinco géneros literarios. Los narrativos, como Macabeos cuarta o tercera de Macabeos, y si incluimos a los deuterocanónicos como evangélicos entre los apócrifos, pues metamos a primera y segunda. Tenemos las oraciones y los salmos que son de carácter devocional o poesía, como el Salmo 151 o los Salmos de Salomón. Tenemos sapienciales, una literatura sapiencial como Sirácida, Sabiduría, Eclesiástico. Tenemos libros con género testamentario, o sea, algo parecido a lo que usaba Pablo cuando escribía sus cartas, y el testamento tiene que ver con la herencia. Entonces, es un escrito en forma perdón, para enseñar vida de personajes. Como una especie de narrativa, pero más se enfoca en la vida de los personajes. Los sapienciales que ya les dije y los apocalípticos que son los más famosos, ¿sí? Que hablan del fin de los tiempos, destrucción repentina. Vamos a hablar de eso en la próxima clase. Hay una complejidad de datación, sí, porque como estos libros, si hay algo que diferencia, hermanos, a los canónicos de los apócrifos, es que los canónicos hay muchas copias, hay copias existentes, pero en el caso de los apócrifos se ha perdido
y no fueron tan famosos, o sea, sí fueron famosos, pero no se reproducieron tanto por la iglesia como los canónicos, que sí los reproducieron. Hay mucha incongruencia en la datación de la fecha de redacción de todos estos libros. Por ejemplo, el de Enoch, y vamos a ver un ejemplo aquí. Enoch se divide en 9 partes, el primero de Enoch, y hay dos famosos teólogos que los clasifican sus narraciones por fecha. Leonard Rhodes y José Díaz, que son autores y escritores de comentarios de estos libros, toman el libro de Enoch como ejemplo, lo estructuran en 9 narraciones, 9 partes, y cada una de esas partes le dan una fecha de escritura. Entonces, decir en qué fecha se escribió Enoch, el primero de Enoch, tendríamos que decir que de las 9 partes del libro de Enoch se escribieron entre el año 190 antes de Jesús y el año 50 antes de Jesús. Que la primera parte, que se conoce como el libro de Enoch, se escribió en el 190, pero la última parte, que es la doxología, el discurso final, se escribió en el año 50 antes de Jesús, según Leonardo. Díaz solo establece 4 partes que se escribieron entre el 70 y el 110. Entonces, este es un ejemplo, hermanos, de que la pseudoepigrafía es muy compleja. ¿Quién la escribió? Es casi imposible decir. Cuando se escribió hay mucha incongruencia. Para la crítica textual, cuando nosotros hacemos crítica literaria de los libros canónicos, es muy básico definir la fecha de redacción, el contexto histórico. Pero los apócrifos es bien complejo esto. En su mayoría, los apócrifos o pseudoepígrafos del Antiguo Testamento se dan en un contexto helenístico. Y aquí es donde toma importancia, amados hermanos, la primera y la segunda clase de esta materia, cuando solo hablamos de historia. Por cierto, al final voy a tomar una captura para subirlo a la página y les voy a pedir por lo menos que me enciendan la cámara cuando tomemos la foto. Fíjense bien, repasemos el contexto histórico de Israel. Exilio. No hay templo, no hay templo. No hay rey. Hay una ruptura de la alianza con Dios. Se restaura, digamos, en parte con los renacidos, iba a decir, el remanente. Se restablece el templo, no como el de Salomón, pero que de la sinagoga. Ok. Los judíos, a pesar de que Persia fue permisivo, de alguna manera seguían esclavizados a la opresión persa. Pero no fue tan drástica, le voy a llamar así, como Babilonia. Pero después viene Grecia. Y Grecia no solo influye a Palestina y a los judíos, sino a todo el mundo conocido. Grecia impone la cultura. Imagínense que a nosotros nos impongan una cultura a la fuerza que incluya la religión. O te morís o aceptás a Zeus como tu Dios, por ejemplo. Todos los judíos sufrieron con la imposición de las prácticas religiosas y culturales griegas. Y aparte opresión, sobre todo en la época de Antíoco Epífanes. Pero Ptolomeo III, o cuarto, a ver si me ayudan, si ya les mencioné esto, hubo una persecución en el 215 al 205 en Egipto contra los judíos. Ptolomeo cuarto. Gracias, Ptolomeo IV, contra los judíos. Que no está en la narrativa canónica ni deuterocanónica, pero sí está en la historia. Y después viene la opresión romana. Aunque con esa vida que tuvieron los judíos de libertad, entre comillas, en la época no de los macabeos, sino de la dinastía Monea en realidad, hermanos, tal vez no hubo opresión de naciones extranjeras, pero en realidad era una pugna por el poder religioso y político de Israel de una misma familia,
que eran los amoneos, donde un hermano mataba al otro, que un tío mataba al sobrino, que una esposa se metía con la otra, y así, un solo relajo la dinastía amonea. Y de ahí viene Herodes, perdón, los romanos e imponen Herodes. Ahora bien, en la lógica judía, en el ideal judío, todo eso, hermanos, es frustración, es dolor, es muerte, es martirio, es exilio, es opresión, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿cómo reaccionamos, hermanos, ante el dolor? Lloramos, nos flagelamos, nos suicidamos. Algunos buscan a Dios, otros buscan la suerte, otros el mal. Y entonces los judíos tienen una válvula de escape. ¿Qué sería esa válvula de escape, amados hermanos? A ver, ¿qué creen que los judíos, ante todo este dolor, frustración, exilio, muerte, que Babilonia, que Persia, que los griegos, que los amoneos, que Roma, que Herodes, todo esto que sufren en más de 500 años? ¿Cómo reaccionar? ¿Cuál es la solución a todo esto? La rebelión, hermano. Ok. Una de ellas es la rebelión. ¿Y la otra? Clamar a Dios. El Mesías. Por ahí va. A ver, Adoración a otros dioses, hermano. puede ser. Surge la mesiánica, entonces. Sí, el anhelo del El Mesías. ideal mesiánico. El ideal Ok. mesiánico. Esa es la válvula de escape. Pero esta válvula de escape se va a mostrar de una manera. ¿Cuál es esa manera? ¿Cómo se llama esta clase? Literatura judía intertestamentaria. La válvula de escape, Samuel, de los judíos a todo este dolor, a toda esta frustración, es El Mesías escribir, victorioso. es Escribir. escribir, es Ya. escribir, es escribir. Y hay un género en particular que será esa salida del closet de los judíos, por decir una palabra. La literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica. La otra semana vamos a hablar de eso, porque no quiero que coman ansias. Entonces los judíos presentan el ideal mesiánico de una forma un poco ortodoxa, utilizando literatura apocalíptica, sobre todo la apocalíptica. Vamos a ver la característica de la literatura apocalíptica, los escritos apocalípticos más renombrados, más famosos, y cómo esta figura mesiánica es presentada en la literatura apocalíptica judía. Esa es la válvula de escape. Por eso es que al principio yo les hablaba de historia. Porque ustedes tienen que analizar todos estos eventos históricos desde el exilio. Desde el exilio, la pérdida de la figura del rey, el ya no se levantan profetas, ya no es el mismo templo de Salomón, está en peligro la existencia propia de Dios, está en peligro la restauración del templo, está en peligro la genealogía, ya todo eso está en peligro.
pero Dios en su misericordia regresa al remanente, pero ya es otro remanente, otro pueblo. Y mientras están exiliados y retornan, el pueblo cambia y viene Alejandro Magno y todo. Entonces, y todo lo que ustedes han leído. Por eso les puse a leer primero Macabeos también. No sé si lo leyeron. El primer día les dije que se me leyera todo el libro de Primera Macabeos. Entonces, los judíos, aparte de la rebelión, que la rebelión, pues, salvo la del año, a ver, de la época de los Macabeos, hubo intento de rebelión antes de, con el de Pompeyo, pero después Samuel y hermanos, se crea algo interesante. La rebelión judía aparece como la resistencia nazi en la época de la década de los 40. Por eso aparece el grupo de los sicarios y de los celotes, Los celotes, ajá. porque los sicarios y los celotes, que el más conocido era Barrabás, ellos son la resistencia judía. Ellos son los mesías para este grupo. Fíjense bien, porque hay varias figuras del Mesías previo a la venida de Jesús. Y aquí ya nos estamos metiendo al tema de teología del Nuevo Testamento, pero una de las razones por las cuales los judíos no creen en Jesús es que él no representa ninguna de las figuras mesiánicas descritas por la apócrifa y por la tradición judía. Nada que ver. Entrar en un burrito ahí. Entonces era impensable que Jesús de Nazaret, el carpintero, el hijo de José y María, era el Mesías, fuera el Mesías, para la cosmovisión judía. Porque imagínese, hermano, usted lee un libro, lo adoctrinan con la literatura apócrifa apocalíptica, y entra aquel en un burrito, cuando en ningún elemento de la apocalíptica aparece la figura del Mesías así, nada que ver. Hay libros que no les digo pues que Baruch fue a buscar al Mesías al quinto cielo, pues. Sí, allá anduvo, como aquel apóstol que dice que sube al cielo. Y eso de dónde cree que lo saca de ese texto, de que Baruch subió al quinto cielo. Allá estuvo hablando con San y con Rafael y todos aquellos. Pero es interesante esa literatura, la verdad. Qué imaginación de tipos los que escribieron esa literatura. Bien, preguntas, comentarios finales. La literatura apocalíptica siempre tenía un mensaje de esperanza, ¿verdad? Sí, ¿cuál es la esperanza? La liberación de todo esto. Es que es una carga La- que tienen los judíos por 500 años, Gerson. Es una carga sí, porque histórica. habla de que el mal iba a ser derrotado por el bien, según en la lectura que leíamos, decía que siempre hablaban de esos temas. Sí, a ver, ¿saben a qué se parece esto? A cuando los teólogos latinoamericanos escriben teología latinoamericana desde la óptica de los pobres y la liberación por los La pobres. teología de la liberación. Sí, esto se parece en algo, porque Latinoamérica vivía un contexto de opresión, martirio, muerte en la época de los 60, 70, 80. Bueno, Honduras sigue viviendo así, pero en los 60, 70 y 80, con las dictaduras, con los golpes de Estado, con el inicio del narcotráfico, el crimen organizado, la desigualdad social, las enfermedades, la falta de educación, la falta de medicinas, los terratenientes expropiando tierras. Todo esto, en esto surge la teología latinoamericana de la liberación.
la opción preferencial por los pobres, que es bueno este tema de tesis, ¿no? El equivalente a decir la apocalíptica judía en tiempos del periodo intertestamentario. La lógica es idéntica, nace en un contexto. Entonces, claro, habían radicales judíos como los celotes y los sicarios, pero desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista, ¿cómo se llama este género que exagera? Hiperbólico, pero hay otro género. A ver, Leonel, yo no sé si ya se fue, que estábamos viendo el otro día esto en un curso. Ay, la alegoría. La alegoría es muy usada en la Apocalipsis. Entonces, la literatura judía apócrifa de línea apocalíptica estaba también aquellos que creían en la destrucción cósmica. Una destrucción cósmica se necesitaba. O sea que el Mesías venía con una destrucción cósmica. Cielo nuevo y tierra nueva es una dimensión cósmica. ¿De dónde la toma? Seguro de la apócrifa apocalíptica. Bien, preguntas, comentarios. Está aburrido esto, hermanos. A ver, cuéntenme. Exprésenme sus sentimientos, aunque sea. No, es muy interesante porque ya tenemos nosotros la Biblia, ¿verdad? Sí, Pero es toda una historia lo que ha pasado, todo un proceso. sí, la verdad que es que, hermanos, si hablamos del canon, la verdad que el canon es, en sí el canon es un milagro. Es un milagro. O sea, el Espíritu Milagro. Santo trabajó en el establecimiento del canon, lo queramos ver o no, Sí, cierto. Sí. porque era imposible. Fíjese bien, era imposible que estos libros apócrifos no quedaran. O sea, la proporción estadísticamente, con tantos libros que se escribió, y ni uno quedó. Sí, Entonces, sí, tuvo que ver mucho el Espíritu Santo en eso. sí, definitivamente. ¿Y cómo se relaciona, verdad? Todos los libros de la Biblia se relacionan eh, como en un sistema y ni uno se contradice y bueno, tuvo que haber habido intervención divina, pero también con los libros que no fueron incluidos se pueden usar como fuentes teológicas, por decirlo así, como herramientas, aunque no sean inspirados, pero sí ayudan también para Bueno, despejar algunas o dudas. sea, la Academia Gerson la usa. Como cultural. La Academia los usa, sí. Inclusive para sostener argumentos. O los utilizamos, voy a incluirme. Como fuente, Hermano, dígame. pero creo que sí, bueno, esa parte para validar, o sea, ese aporte moral y cultural, pienso yo, ¿verdad? Pero sí con mucho discernimiento, ¿verdad? Porque leyendo ahí algunos que usted nos dejó, tienden como a confundir, o sea, uno, ya estamos nosotros con los libros que hemos estado estudiando desde nuestros inicios cristianos, entonces, de una forma u otra, uno siente como confusión, ¿verdad? Incluso fíjense que buscando yo en eso me aparecían unas referencias con el que usan los islámicos, los musulmanes, como en el Corán, El Corán. y unas citas que digo yo, y esto que hacen Sí, referencia, ¿verdad? Por ejemplo, Job. Y digo yo, entonces tienden como a confundir. Entonces yo digo que yo recuerdo una vez que yo tenía unas amigas que eran mormonas. ajá. No, sí, mormonas eran. Pero yo era más que todo para practicar mi inglés. Pero recuerdo que una vez ellas me visitaron y me dejaron el libro del mormón, ¿verdad? Y
y que lea lo que no sé qué, solo como algo de historia para aportar su fe. Sabemos que usted tiene ya su iglesia, pero yo recuerdo que oré y le pregunté al pastor Luis, ¿verdad? Pastor, mira, esto pasó, tengo unas amigas y entonces me dice el pastor, mira, tenés dos opciones, seguí orarle al Señor por discernimiento y podés leerlo, pero teniendo ese cuidado, ¿verdad? Solo para que, pero si vos sentís que temor, que no tenés la madurez para que te puede confundir, no lo hagas. Pues fíjense que me puse a orar y me vino como un temor y al día siguiente ellas iban a llegar, algo así, o la siguiente semana no recuerdo. El caso es que cuando ellas llegaron, yo les devolví el libro, les dije que muchas gracias, que pues yo quería tener una relación para practicar mi inglés y una amistad, pero que yo ya tenía mi iglesia y que sentía que su influencia podía confundirme, ¿verdad? Entonces lo que le quiero, el punto es que digo que tenemos que tener mucho discernimiento porque podemos caer en creer cosas que de repente nos confundan en la fe que hemos creído, ¿verdad? Yo ¿Me les puedo, acordes? sí, gracias. Sí. A ver, mi opinión sería la siguiente, hermano. Imagínese que a usted lo llaman para reparar un motor de un barco. A ver, ¿quién de ustedes sabe reparar barcos y motores de barco? Yo no. Ahora, si yo estudié para eso y me llaman, yo voy seguro. Yo no tengo problema de ir a reparar un motor de un barco. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Estar seguro que es lo que cree. Número uno. Correcto, Número dos, correcto. como estudiante de la Biblia, pastor, líder, es obligatorio que usted maneje la doctrina, la teología y el contenido de los libros de la Biblia. Porque si usted no maneja eso, entonces está en peligro. Si usted no maneja, no lee, no estudia, no interpreta, Que entonces, puede ser testigo de Jehová. sí, entonces va a venir el testigo de Jehová, va a venir el mormón, va a venir el gnóstico y me lo va a tumbar. La misma lógica. Yo no tengo problemas de leer el libro de los jubileos, pues a mí no me va a cambiar la doctrina. Es interesante, reflexionamos, estudiamos, ¿sabes? Pero usted tiene que saber en qué creer, hermano. Estar consciente. Por eso tiene que seguir cultivándose, seguir estudiando, aprovechar estos espacios. ¿Por qué más de alguna vez? ¿Por qué cree que es importante la apología? Hoy en día, todos los cristianos, por mucho que vengan haciendo en la fe, tienen que ser apologistas, porque estamos Defender viviendo, la fe. estamos viendo, defender la fe desde un punto de vista racional, argumentativo, lógico. Por tantos embates que hoy tiene la fe cristiana, que por aquí, que esto no existe, que esto no fue cierto, que aquí. Entonces, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la buena obra? Hoy es defender la fe. Y no es que usted se va a agarrar a machetazos, ¿verdad, Andrés? Sino que tiene que saber. Tiene que saber. Buenas Bien, noches, buenas adelante, noches, Ezequiel. Buenas noches. Adelante, hermano. ya resucité. No, estuvo interesante la clase, ¿verdad? Muy entretenida, muy entretenida. Eh, y no solo para hacerle frente uno a que tiene que ser apologista, todo cristiano tiene que tener ese ser apologista, no con la intención, licenciado, de ir a discutir o estar en constante riña con otro, Así es. sino que debemos de estar preparados para presentar una buena defensa de lo que nosotros creemos. Así es. Eh,
no necesariamente tienen que ser contra mormones, testigos de Jehová, ateos, sino que muchas veces contra los mismos, porque nosotros como evangélicos somos duramente criticados y atacados cuando se nos dicen, hey, no, ustedes tienen menos libros. Y empieza alguien a decirnos, no, es que la Biblia de ustedes tiene menos libros, y empieza a argumentar, y muchas veces nosotros, como no nos gusta estudiar, instruirnos, nos ponen literalmente con los pantalones abajo, porque no hayamos ni qué decir, y ahí es donde nosotros podemos entrar en duda, ¿verdad? Y San Pablo nos recuerda y nos llama a que debemos de estudiar y prepararnos. Él nos dio, hay versículos que son claves ahí, que él nos dice, cuando él manda y le dice que me traigan los rollos o los libros, ¿verdad? Significaba que él era un estudioso. Sí, Y estos cursos son interesantes con el hermano pastor Samuel Oyuela. Decimos muchas veces a la iglesia lo que les sucede, ¿verdad? Es que no les gusta estudiar, ¿verdad? Y por eso el cristianismo tiende a estar en bastante a la bajada. No vamos en subida, sino que vamos bajando, bajando, sí, bajando, decreciendo, porque no nos gusta nada del estudio. sí, Eh, Eso es algo que debemos de tener. Sí, debemos de motivarnos, siempre Hermano, motivarnos. así es. Yo, hermano, dígame. eh, yo pienso que hay que estar muy bien preparados para leer estos libros, porque hay libros de estos, por ejemplo, yo estuve leyendo el Macabeos, la segunda Macabeos, y tiene unas partes bien fuertes donde se habla de un suicidio, donde habla también de la oración por los muertos, de ofrendas. Entonces, puede llegar a confundir a alguien que no sabe realmente cuál es su fe y cuál es su creencia, cuáles son sus bases, pero en realidad para mí yo leerlos es como que yo pueda leer cualquier otro libro que ande por aquí, no la Biblia, pero porque sí, algunos tienen el Macabeos, el libro de Macabeos, tiene relación con la historia y son libros históricos